Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la segunda clase de la unidad 4. La misma va a ser sobre valoración de importación. Vamos a ver tanto valoración de importación como de exportación, ya que ambas, digamos, si bien tienen la misma finalidad, la metodología es distinta, ¿sí? De cómo se valora una importación a una exportación. Entonces, comencemos con algunos datos, sí, sobre qué es la valoración de importación, sí, y para qué funciona. La valoración de importación lo que hace es que nos va a brindar la base para el cálculo de los derechos de importación y otros impuestos y tributos que debemos pagar, obviamente, en cada operativa. Y en caso de haber multas y garantías, también es la base que se va a utilizar. La base de cálculo se denomina valor en aduana en este caso y lo que se busca es que la valoración sea un proceso equitativo, ¿sí? Que no perjudique ni favorezca ni a aduana ni al importador en este caso. Lo que tiene de diferente la valoración de importación con la de exportación es que la de importación nosotros nos regimos bajo eh, un acuerdo, que es el acuerdo del GATT, se llama, el GATT son unas siglas, em, es un acuerdo internacional y bueno, entonces las normas, digamos, son seguidas por aquellos países que se ajusten bajo este acuerdo. En exportación, Argentina no está sometido a ningún acuerdo, por lo que utiliza su propia metodología. Volvemos a repasar unos conceptos previos, ¿sí? Para hablar de lo que es valoración. Y empezamos con valor en aduana, que es el valor de transacción y es el que se desea hallar, como dijimos recién, porque es la base de cálculo de los derechos y los tributos, ¿sí? Para la mercadería que se importa. El precio pagado por pagar, que es otro concepto, es en este caso el monto total que el importador entrega al exportador en contraprestación por la venta de mercaderías. O sea, la mercadería sale $100, yo le entrego $100 y ese es el precio pagado o por pagar. Y el valor de transacción es el equivalente al precio pagado o por pagar, pero ajustado conforme al artículo 8 de este acuerdo que lo vamos a ver en breve. Ahí lo pongo más grande, ahí está perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de este acuerdo que es, digamos, la base, ¿sí? De lo que nos tenemos que fijar para hacer esta valoración. Entonces, las normas de valoración, ¿sí? De aduana consta de 17 artículos donde se establecen los métodos de valoración, ajustes, tipo de cambio y definiciones, ¿sí? En general. Y vamos a comenzar a ver algunos de ellos, que son los más importantes. El primer artículo habla del valor de transacción, ¿sí? El valor en aduana de las mercaderías importadas va a ser el valor de transacción, es decir, el precio pagado por pagar de las mercaderías cuando se vendan del país de exportación al de importación y se ajusta por lo dispuesto en el artículo 8, ¿sí? Y vamos a ir viendo cuadros que resumen y se ven mucho más fácil todo lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Acá dice que el artículo 1, el valor en aduana, es el valor de transacción, que es el precio pagado o por pagar, con los ajustes del artículo 8, ¿sí? Em, que es el conjunto de pagos directos o indirectos efectuados por el comprador al vendedor, ¿sí? Con cualquier herramienta bancaria. El artículo 2 ya comienza a hablar de mercaderías idénticas, ¿sí? Esto es, recuérdense que es para valorar la mercadería. Entonces, si con el primer artículo no pudimos valorar la mercadería, acá es más o menos a lo que habíamos visto de la clasificación de mercaderías, ¿sí? O sea, hay una normativa general y si no se puede aplicar eh, cierto artículo, ¿sí? Eh, Va a haber otro y así hasta que se pueda aplicar de alguna forma la normativa para poder realizar la operación, ¿sí?
trata de facilitar en este caso, la valoración. El artículo 2 entonces habla de mercaderías idénticas, ¿sí? Si el valor en aduana de las mercaderías no puede determinarse por el artículo 1, lo que va a pasar es que el valor de transacción va a ser el valor de mercaderías idénticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir idénticas para este acuerdo? Que tienen que ser iguales en todo, ¿sí? Del mismo país de exportación tiene que venir al mismo país de importación, en el mismo momento o en uno muy aproximado se tuvo que haber importado, mismas cantidades, se le aplican ajustes del artículo 8 si se corresponde. Y si hay más de una opción a elegir mercaderías idénticas, se elige el valor más bajo. Bueno, supónganse que no se puede valorar ni por el artículo 1 ni por el artículo 2. Entonces el acuerdo pasa al artículo 3 que habla de mercaderías ya similares, ¿sí? Que según este acuerdo, son con características y composiciones semejantes, mismas funciones, comercialmente intercambiables, del mismo país de importación al mismo perdón, de exportación al mismo de importación, mismo momento o aproximado, se le aplican ajustes y de nuevo, si hay varios valores, se elige el más bajo, ¿sí? Ven que los artículos, las normas comienzan a ser más flexibles con tal de que se pueda adaptar a algún método de valoración para que nosotros podamos continuar operando. El artículo 4 lo único que hace es invertir el orden de los artículos 5 y 6, ¿sí? Que puede ser, como obviamente vamos a ir en orden, acá el 4 justamente dice, el 1 es el principal, después seguimos el 2, después seguimos el 3. Pero el 4 nos dice que el 5 y el 6 lo podemos aplicar de forma, eh, o sea, primero el 6 y después el 5, ¿sí? Que no es necesario seguir el orden a partir del 5. El artículo 5 entonces nos habla de otro método para valorar, que es el método deductivo, ¿sí? Esto es, si las mercaderías importadas u otras idénticas o similares, ¿sí? Se venden en el país de importación, en el mismo estado que son importadas, el valor en aduana será, eh, o sea, se basará en el precio de las mercaderías importadas o de otras mercaderías importadas que sean idénticas o similares a la que yo estoy importando. En el momento de importación, las mercaderías objeto de valoración en un momento aproximado a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercaderías con las deducciones indicadas, ¿sí? Es que se va buscando información de nuevo de mercaderías similares, a compradores similares, en el mercado local. Entonces se va deduciendo el valor de importación, ¿sí? Acá tenemos el artículo 5, el resumen, valor de la aduana de mercaderías, es el precio unitario de la mayor cantidad de unidades vendidas dentro del país de importación en el mismo momento o en un aproximado, con las deducciones pertinentes entre personas no vinculadas. Acá hay, bueno, mercadería si tiene transformación o sin transformación. Y el 6, que puede ser utilizado antes del 5, como dice el otro artículo, nos habla del método reconstructivo. Cuando ya no nos queda ni el deductivo, ni el de mercaderías similares, ni el de mercaderías idénticas, ni el artículo 1, nada, nada aplica, podemos seguir con el método reconstructivo, que básicamente dice que el valor en aduana se puede reconstruir, ¿sí? Como habíamos visto más o menos en los Incoterms, que vimos todo ese camino de cómo se construye el precio, ¿sí? El valor de una mercadería. Igual en este caso, ¿sí? Empezamos sumando el costo de los materiales, de la fabricación, del embalaje, el beneficio que quiere, que tomó el exportador, este, todos los gastos, ¿sí? Que se deben tener en cuenta para importar la mercadería, que lo fuimos reconstruyendo en las primeras unidades.
Todo eso sí para lograr que tener un valor y a eso poder aplicarle los ajustes del artículo 8. Por eso habla de reconstructivo, porque vamos a ir desde el valor del material hasta el resto de los gastos que suponen el precio, ¿sí? O el valor de la mercadería. Y ahora sí, si no pudimos aplicar nada de lo anterior, tenemos el método del último recurso, ¿sí? Básicamente lo que dice, sí, acá lo tienen eh, más explicado, pero bueno, nos dice que justamente con la finalidad de facilitar y de poder operar bajo este acuerdo, es que si no se puede aplicar nada desde el artículo método 1 al 6, el 7 dice que podemos pasar de nuevo por todos esos artículos, ¿sí? Esos métodos, pero no siendo tan rigurosos, ¿sí? Haciendo el camino con mayor flexibilidad, ¿sí? Siguiendo el mismo orden que antes, pero con más flexibilidad a ver si alguno puede aplicarse en nuestro caso. El artículo 8 es algo aparte, ¿sí? Hablamos de los métodos de valoración antes y el artículo 8 que igual se nombra, que son los ajustes, los ajustes, los ajustes, son estos, ¿sí? Primero se clasifican en dos categorías, los ajustes obligatorios y los ajustes facultativos. Los ajustes obligatorios son los de la lista que están acá, por ejemplo, comisiones, envases, embalaje, herramientas, planos, mm, derechos de licencia, etcétera. Y los facultativos, por otro lado, que son gasto de transporte, de carga, descarga, costo del seguro, ¿sí? Ahora, también tenemos una nota interpretativa, ¿sí? A este artículo, a los ajustes, que decimos que los ajustes en menos, ¿sí? O sea, que restan, deben ser también estos de la lista, ¿sí? Gasto de construcción, armado, de transporte, derechos, impuestos, ¿sí? Todos los que están acá, estos son ajustes en menos. Y los descuentos que son admitidos en la valoración, ¿sí? Para el precio, son por pago al contado, por cantidad o por nivel comercial, que son admitidos, pero son descuentos de la parte, digamos, financiera, porque no tiene nada que ver con la naturaleza de la mercadería en cómo me paga mi cliente, ¿sí? O sea, la mercadería sigue valiendo lo mismo en sí, no importa cómo me paga el cliente. Entonces, esos gastos van más que nada de la parte financiera, pueden ir como descuentos. Y vamos a ver unos ejercicios prácticos para que más o menos entiendan a qué se refiere valorar una mercadería, los conceptos que hay, ¿sí? Y bueno, a qué resultados llegamos, ¿sí? Son unos ejercicios fáciles donde van a poder ver los plasmados los ejemplos, los conceptos que vimos. Les leo el primero, donde dice, el Sol Argentino, Sociedad Anónima, compra una central hidroeléctrica al exportador a un valor de $255.000. Asimismo, la carta de crédito refleja que existe una comisión de venta del orden del 2%. La operación se realiza en condiciones FOB y del conocimiento de embarque surge que el flete asciende a $10.000. Determinar la base imponible considerando un seguro del 1%. Justifique la respuesta. Acá tenemos un montón de datos, ¿sí? Estamos importando, tenemos el valor de la mercadería, tenemos que tiene una comisión de venta, hay que ver si es un ajuste del artículo 8. Condiciones FOB, ¿qué quiere decir eso? Nosotros ya vimos qué era el FOB en los Incoterms, ¿sí? Free on board, ¿qué significaba eso? Conocimiento de embarque, ¿qué es el conocimiento de embarque? ¿Sí? Es el documento de transporte em, donde nos dice que el flete, ¿sí? Eh, es de $10.000. Y bueno, la base imponible ya vimos qué significa y el seguro del 1%. Entonces vamos a disgregar todos los datos que tenemos y vamos a decir que el valor FOB, ¿sí? Es de $255.000, ¿sí? Un dato a tener en cuenta muy importante
que la base, ¿sí?, imponible de importación es el Incoterm CIF. Tenemos que llegar a costo seguro y flete. Nosotros no importa el Incoterm que nos diga el ejercicio o la realidad, nosotros tenemos que llevarlo a un CIF. Por eso hay que conocer bien qué abarca cada Incoterm, ¿sí? Este caso es FOB. Sabemos que el FOB no tiene ni flete ni seguro. Entonces, para llevarlo a CIF, esto es porque es o sea, por convenio internacional, es CIF, base CIF. Vamos a ver que en em, la valoración de exportación, como dije que son métodos totalmente distintos y no estamos bajo convenio, la base va a ser FOB. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero bueno, ahora nos focalizamos en importación y sabemos que la base imponible es CIF. Valor FOB, entonces, nos decía $255.000. El valor del flete, que lo sacaba del documento de transporte, $10.000. Y el seguro era del 1%. Entonces, eh, acá tenemos el costo y flete, ¿sí? Si sumamos el FOB y el flete, que es CFR para un Incoterm. Así que sacamos el 1% de eso para sacar el seguro y tenemos que el valor CIF, teniendo FOB, flete y seguro, es de $267.650, ¿sí? Ahí tenemos nuestra base CIF. Pero tenemos un ajuste en más por comisión de venta, ¿sí? Está en el artículo 8, no es un ajuste en menos, como lo indica ahí, entonces es en más, ¿sí? Y lo tenemos que sumar. Así que nuestra base imponible va a ser 272.750 y se termina el ejercicio. ¿Cuál es la justificación? La que dice debajo, ¿sí? Al valor FOB se le deben sumar los valores de flete y seguro, ya que Argentina adoptó como obligatorios los ajustes facultativos del artículo 8. Además, se debe agregar el importe de la comisión de venta, de acuerdo también al artículo 8. Los gastos de corretaje y comisiones, excepto los de compra, deben formar parte del valor en aduana de la mercadería que se están valorando. Así que ese es el primer ejercicio completo donde se suman los conceptos que tenemos y se le hacen los ajustes del artículo 8. El otro ejercicio dice que se efectúa una importación de camisas de marca internacionalmente reconocida, cuyo origen es Francia y su procedencia Bélgica. Y que la factura dice estos gastos, ¿no? Que las camisas tienen su valor, después hay cánones, gastos de embalaje, hay un subtotal, hay intereses de financiación y nos dice el total FOB. Del Bill of Lading del BL, o documento de transporte marítimo, surge que el flete es de $3.840 y nos dice que consideremos un seguro del 1% para determinar la base imponible. Nuevamente, tomamos los datos y hacemos la cuenta. En este caso tenemos la base FOB, que es la que nos decía de las camisas cuánto salían, el flete que sale del documento de transporte, y el costo y flete, ¿sí? Sumamos el FOB con el flete y de ahí sacamos el 1% del seguro. Sumamos todos esos conceptos y llegamos al valor CIF de 64.620,80 y tenemos un ajuste en menos por intereses, ¿sí? Que son esos intereses por financiación de $3.195,28, que son esos que le comentaba que es una aclaración de los ajustes del artículo 8, donde los descuentos y los ajustes en menos por pagos, ¿sí? O por financiaciones o lo que sea, la parte financiera se resta porque no forma parte del valor de la mercadería. Entonces, el valor de la aduana, de las mercaderías va a ser el valor CIF menos el ajuste de los intereses por financiación. La justificación es que los cánones deben formar parte del valor en aduana de acuerdo al artículo 8, ¿sí? Porque estaba el canon en los elementos de la factura. Entonces, puede haber varios elementos, hay que saber si son ajustes o no. Entonces, en este caso, se incluyen.
Y como se encuentran ya incluidos dentro del valor FOB, no debemos realizar el ajuste. Si estuvieran afuera del valor FOB, tenemos que sumarlos, ¿sí? Porque tienen que formar parte del valor en mercadería. Lo mismo ocurre con los gastos de embalaje. Los gastos de embalaje ahí los vieron disgregados en la factura, pero que forman parte ya del valor FOB. Entonces, no tenemos que volver a sumarlos porque los estaríamos multiplicando, o sea, dos veces. Em, Agregamos los valores del flete, ¿sí? Y de seguro por el artículo 8 para llegar a CIF. Y para llevarlo tenemos que hacer siempre como si fuera una operación al contado. Lo que le decía, no importa si es financiado, si es adelantado, como sea. Entonces, los intereses de financiación no forman parte del valor en aduana y es un ajuste a deducir. Siguiente ejercicio nos dice que la empresa la comercial SRL adquiere en el exterior 10.000 unidades de sillas para escritorio a un valor de $15 cada silla. Para su fabricación, el importador le dio al exportador del exterior las ruedas en forma gratuita. ¿Sí? El quien compra le provee a quien arma las sillas la parte de las ruedas. El costo de esas ruedas es de 25 centavos de dólar el par, pero el exportador no incluyó en la factura comercial este costo. Además, el importador argentino le facilitó los diseños de las sillas para su fabricación al exportador extranjero, los cuales fueron realizados por un diseñador argentino con un costo de $1.000. Monto que tampoco se encuentra incluido en la factura comercial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta que está incluido o no en el valor FOB, ¿sí? O de la factura comercial para ver si hay que hacer un ajuste o no. Para determinar el valor en aduana, se sabe que el monto del flete es de $3.500 y el seguro, de acuerdo a la póliza emitida por la compañía de seguros, asciende a $2.000. Pueden ser, cuando se les den los datos, pueden ser con un porcentaje o puede ser con un valor. Valor en la mercadería de acuerdo a las normas del GATT, justificando sus respuestas. Bien. Bueno, entonces ahora empezamos a acomodar, digamos, los datos, ¿sí? El valor FOB, de acuerdo a la factura, tenemos 10.000 sillas a $15 cada una, $150.000. El flete internacional 3.500 y el seguro $2.000. Entonces, muy fácil, tenemos la base CIF de $155.500. El ajuste por mercadería enviada de forma gratuita al exportador, o sea, esas rueditas, ¿sí? Las tiene que sacar, ¿sí? Del precio, que son $5.000 en total. Entonces, el valor en aduana de la mercadería va a ser 160, perdón, lo tiene que sumar, sí, porque no estaba, es verdad, no estaba en la factura. Va a ser de 160.500 dólares. La justificación es la siguiente, ¿sí? El artículo 8 nos indica que debe agregarse al precio realmente pagado por PAR los valores debidamente repartidos de los bienes suministrados por el importador gratuitamente al exportador, en este caso las rueditas. De ahí resulta que 10.000 unidades de sillas tienen 4 rueditas cada una, por lo que da un total de 40.000 rueditas, es decir, 20.000 pares a un valor de 25 centavos de dólar el par, es decir, toda la cuenta de las rueditas, de la cantidad de rueditas, da $5.000. Eso se va a agregar al FOB, es decir, a la factura, porque no estaba incluido, ¿sí? Entonces, si yo quiero valorar toda la silla, obviamente tengo que agregarle, en este caso, el valor de esas rueditas que forman parte de la silla. Es muy lógico. Por otra parte, no se debe realizar ningún ajuste en más por los diseños provistos por el importador, ya que fueron suministrados por él mismo. Si estos diseños hubieran sido realizados en otro país, sí deberían formar parte del valor en aduana para calcular los derechos y demás tributos. Sí, eso está aclarado en, más en el slide o lo que es el detalle del artículo 8, ¿sí? Cuando lo que son planos, diseños que son de acá, de la parte del importador, no tienen que ser agregados, mientras que si son realizados afuera, sí. Así que bueno, con esto cerramos la parte de valoración de importación. La clase que viene vamos a ver de exportación, que es otra cosa totalmente distinta, o sea, la finalidad es la misma,
pero el método, al no estar bajo un acuerdo, no tiene nada que ver. Así que bueno, véanlo bien, lean con paciencia todo lo que son los artículos y todo, y bueno, los ejercicios también. Y nos estamos viendo la clase que viene con valoración de exportación. Que estén bien. Adiós.